Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Con el gusto de siempre le damos la bienvenida a Uruguay Debate, y en esta ocasión, en este primer tramo de nuestro programa, recibimos con muchísimo gusto al actual vicepresidente de la Junta Canaria, Yamandú Costa. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer estar contigo, Renzo, y con toda la teleaudiencia, que no solamente de Pando, sino que sabemos que perfectamente está llegando muy lejos. Breve comentario en el arranque. Hasta aquí llega su gestión, y lo digo porque, bueno, hay un inminente cambio de autoridades. Una gestión que quedó, se podría decir que marcada o signada por los enlaces, digamos, empresariales o comerciales suyos. Y le voy a explicar por qué. Los ómnibus de Buquebús que llegaron aquí a desempeñar tareas como vacunatorios móvil, fue usted quien generó esa alianza comercial, ¿o no? Sí, nosotros tenemos un desarrollo personal que lo hemos puesto siempre al servicio de nuestra fuerza política. Lo hicimos en los primeros 10 años de gobierno de Marcos Carámbula, donde fuimos jefe de campaña de Marcos, luego participamos en el Parque Tecnológico Canario, generamos inversiones en Canelones, vínculos con las Islas Canarias, y dentro de esa gente que nos acompaña en todo, porque desde que soy presidente del Club Juventud, ya desde el primer día Buquebús puso la propaganda por primera vez en una camiseta de fútbol, y nos ayudaba López Mena en lo que nosotros llamábamos el camino hacia el mar, aquel libro de Morosoli. Llevábamos los niños de las escuelas públicas del baby fútbol a conocer la playa. Estábamos a 30 kilómetros del agua, y hay muchos niños canelones que no conocían el mar. Entonces con López Mena desarrollamos ese proyecto de compromiso social muy fuerte, y desde ahí tenemos una muy linda relación. Bueno, por supuesto que fue el primero que llevó a Tabaré Vázquez a reunirse con los empresarios argentinos. Fuimos en Buquebús, yo soy parte de esa misión. Fuimos con el BQB de López Mena, con Tabaré Vázquez y con Mujica a San Pablo y a Porto Alegre. Es un empresario uruguayo argentino que también tiene una sensibilidad bien especial, y en particular la pandemia, que nos está golpeando muy fuerte, y que una de las herramientas, no la única, era la vacunación. La dispersión que tiene el departamento de Canelones hacía que esa movilidad para ir a vacunarse generaba determinados conflictos en cuanto a que tenía que pasar el riesgo de estar en contacto con otra gente. Entonces López Mena dona 2 unidades. Nuestra gestión lo que fue es juntar, en definitiva, ese vínculo que tenemos para poder apoyar al departamento de Canelones y poder llevar a todos los pueblos, a los centros poblados de Canelones, los vacunatorios móviles para que la gente no se tenga que trasladar. Entonces, una vez más, lo que son las iniciativas privadas y lo que son las gestiones de los empresarios, apoyando a la población toda. Esto no tiene ningún tipo de retorno ni publicitario ni económico, pero sí apoyar a la gestión no solamente de la Intendencia de Canelones, del Intendente Orsi, sino también del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno Nacional, pero fundamentalmente con el concepto ese de solucionar los problemas de movilidad que tenía la gente, apuntando a llevarle la vacuna a su lugar. Costa, ¿cuánto considera usted que golpeó el COVID en el departamento de Canelones? Es algo que todavía no lo tenemos medido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la red y el tejido social. Lo que sí lo estamos midiendo muy fuerte es el impacto humano de una pandemia que nos está generando bajas que no tuvimos nunca, porque ni siquiera en las peores guerras civiles que tuvimos en Uruguay tuvimos el nivel de bajas que estamos teniendo ahora. Y esto habla mucho de la vulnerabilidad. Nosotros leemos mucho y nos encanta poder analizar cosas como, por ejemplo, en la vida personal yo digo, aprendo mucho más de mis errores que de mis aciertos. Y la especie humana tiene que aprender de sus errores. La especie humana tiene que capitalizar en nuestro ADN esto que nos está pasando. Porque si nosotros no somos capaces de aprender esta lección y comenzar a cambiar nuestra actitud ante el ambiente, ante el consumo, ante absolutamente todo, estamos condenados a volver a repetirlo. Entonces, lo que nos tiene que dejar la pandemia es un aprendizaje. Y yo creo que en Canelones tenemos que generar, en Canelones y en el país, tenemos que generar mecanismos que nos permitan no solamente prevenir las cosas, sino fundamentalmente cuando se vienen,
capitalizar todo esto que aprendimos. Estoy pensando en voz alta, en el transcurso de esta semana hay una interpelación a Salinas y Arbeleche, y en parte de esa interpelación evidentemente estará encima de la mesa la magra presencia de vacunatorios en el comienzo de la campaña en Canelones. La pregunta ¿es el momento político para interpelar? ¿Fue algo grave lo que ocurrió en Canelones con el inicio de una campaña con tan solo 5 puntos para inocular a la población canaria? Nosotros inclusive como usuarios de Canelones, para poder vacunarnos tuvimos que poner el despertador durante 2 semanas y nos despertábamos cada media hora durante toda la noche para poder agendarnos a las 3:20 de la mañana de la segunda semana, algo que habitualmente nosotros manejamos la computadora, el celular. El común de la gente eso no lo hace, y pudimos vacunarnos en Las Piedras, en el polideportivo de Las Piedras. Ahí se ve la complementariedad entre la Intendencia y el Ministerio. Yo creo que faltó mucho, pero no es momento, creo que no es momento de empezar a cobrarnos factura. Aquí este momento en Uruguay, este momento de la pandemia. Pero hubo muertes o... Sí, por supuesto en realidad hubo. Por supuesto porque estoy intentando conjugar, pero ¿hubo muertes evitables? Hubieron muertes evitables, pero claro que sí, pero no es el momento de cobrarnos eso. Yo creo que ahora como sociedad toda tenemos que, como hicimos con López Mena, como hicimos con los vacunatorios, comenzar a aportar soluciones a la salida de esta crisis. Después que sacamos esta crisis, vamos a decir, bueno, mirá, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en... Y quienes dijeron, yo me hago responsable, se tienen que hacer responsables, porque aquí no es la misma responsabilidad para un vecino que tenía que salir a trabajar y no se podía quedar en la casa, pues no tenía para comer. Entonces su libertad responsable termina donde empiezan a llorar sus hijos porque no tienen comida. Entonces la libertad responsable sí, pero yo vengo de España, en donde allá, por ejemplo en las Islas Canarias, las empresas se subsidian las empresas para que retengan a sus trabajadores y para que no tengan que generar lo que pasó acá en Uruguay. Acá en Uruguay ha quebrado muchísima gente desde el punto de vista empresarial. Hay empresas que ya no se recuperan. Y desde el punto de vista laboral estamos expulsando a mucha gente a una crisis que es sanitaria, que se está transformando en crisis laboral, que va a ser una crisis económica y alimentaria, que va a dejar enormes secuelas. Y tenemos que estar pensando en el día después. La crisis que se está instalando hoy día en Uruguay y en Canelones es similar a la crisis del 2002. Y los que tenemos algunos años más, a la crisis del 82, donde la supimos vivir en Canelones. Nosotros éramos productores de pollo, productores rurales en el año 82, donde tuvimos que comer pollo 18 meses. Comíamos pollo de mañana, de tarde y de noche. Hasta el día de hoy me cuesta comer pollo, porque éramos fasoneros de Moro y de aquella empresa. Y como productores teníamos que comer lo que había, lo que teníamos en casa. Pasamos 18 meses sin cobrar. Ahí descubrió todas las variables del pollo, Costa. Todas. Toditas. Ahora, ¿cómo se sale de esto? O sea, está claro que los números ahora afortunadamente están repuntando, está claro que el gobierno apuntó todas las baterías a la vacunación. Si esto fuera el paño, puso todas las fichas así a la inoculación, pero usted decía algo, hubo gente que quedó en el camino, hubo empresas que quebraron. Bueno, ¿cómo se repunta esto? En términos económicos lo digo, ¿no? O cómo se genera trabajo, que me parece que es lo fundamental. Primero que nada, yo creo que una vez más tenemos que dar un enorme reconocimiento a la sociedad científico-técnica, darle un enorme reconocimiento a la salud, desde los médicos hasta los enfermeros y todo el personal de la salud, que ha sido un bastión increíble. Nosotros tenemos familiares, mi hermana es médica de CTI de Canelones, y lo que han trabajado en la salud, lo que han trabajado los profesionales de salud para contener, para mitigar el impacto de la pandemia, es increíble. Son los verdaderos héroes de esta película. Ahora, ¿cómo salimos? No es fácil. La solución, como es múltiples causas que generan la crisis, también van a haber múltiples caminos que nos permitan comenzar a transitar. Pero aquí, como siempre lo dijimos, tiene que haber apoyos de parte del Estado, apoyo de parte del gobierno nacional y departamental, y también en el plano municipal, que permitan recomponer el tejido social y empresarial a través del emprendedurismo. Aquí no hay que darle el pescado a la gente, sino que enseñarle a pescar.
Y para eso hay que generar fortalezas en las pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que generan el 97% de la empleabilidad en Uruguay. El tejido social y empresarial en Uruguay es de micro, pequeña y mediana empresa. Las empresas familiares hacen a la matriz productiva de nuestro país y también de Canelones. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Apuntar y sí pensar en lo que es el subsidio, en lo que es el apoyo económico, en lo que es generar rápidamente trabajo, a través de qué, por ejemplo, del empleo juvenil, del empleo de la mujer, generar emprendedurismo, y eso genera un multiplicador sin lugar a duda de la recomposición de esta matriz productiva que va a quedar terriblemente golpeada después de la pandemia. Yo lo escucho atentamente, porque recuerdo que cuando comenzó a trabajarse en el presupuesto, el año pasado tuve posibilidad de charlar con el diputado canario, Sebastián Andújar, presidente de la comisión presupuestal, y me daba justamente este dato que usted menciona, que hubo un cambio en la matriz, digamos, laboral o productiva de nuestro país, que dejamos de ser un país de fábricas para transformarnos en un país de servicio y fundamentalmente de micros y pequeños emprendimientos. ¿Y por qué? O de empresas medianas. ¿Y por qué? Pero no hablamos de grandes, ¿no? Porque el Frente Amplio lo que hizo fue, durante sus 15 años de gobierno, fue fortalecer el mercado interno, fue generar condiciones del poder adquisitivo del trabajador, del jubilado, del pensionista, del emprendedor, generar poder adquisitivo, y eso hizo crecer el mercado interno. Un mercado interno saludable, en donde la gente puede salir a comer una pizza, se va a cortar el pelo, va a la carnicería, funciona el supermercado, funciona la construcción porque hicimos la reforma en casa. Eso es un multiplicador de la economía local. Todo eso hace que, si vos tenés en el bolsillo del trabajador el poder adquisitivo, la gente tiene dinero, genera por efecto dominó, por multiplicador. Nosotros en Las Piedras, por ejemplo, nosotros teníamos en Las Piedras un problema, que no teníamos estadio. ¿Cómo hacíamos el estadio? Después que Marcos Carámbula había sido presidente del Club Juventud, no podíamos hacer el estadio, que lo hiciera el propio intendente. Entonces, como presidente del Club Juventud de Las Piedras, lo que salimos a través de una iniciativa privada fue a generar un emprendimiento que nos terminara el estadio. No le salió un peso a los vecinos de Canelones, y menos a los de Las Piedras. Y generamos un shopping que es un antes y un después en la ciudad de Las Piedras. Pero todas Las Piedras cambió. ¿Por qué? Esos 1.200 trabajadores que van todos los días a trabajar al shopping son $1 millón en sueldo que queda dando vuelta en la ciudad de Las Piedras. Y eso que antes se iba para Montevideo, y ni cuenta se daba a Montevideo de que la gente iba a comprar a su shopping, ahora esa plata queda en la zona y es un multiplicador de la economía local. Costa, hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y en minutos seguimos charlando. Ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.ar
www.aquapura.com.uy. Bueno, se nos fue volando el primer tramo. Me quiero concentrar en lo político, no quiero perder de vista lo político. Un mandato como vicepresidente de la Junta que seguramente también queda pautado o marcado por el COVID, que evidentemente hizo que se actuara de una manera distinta a lo que se venía actuando o a la normalidad en materia, digamos, política estrictamente, ¿no? Ahora, de todas maneras, ¿qué imagen se lleva o qué evaluación realiza de este periodo, Costa? Bueno, primero que es un periodo bisagra en donde hay varias cosas que no conocíamos. Una, por primera vez, es un signo distinto en los gobiernos departamental y nacional, que eso hay que contextualizarlo porque es importante para el televidente que vea lo que estamos viviendo. Toda la vida dijimos, el que gana Canelones, gana el país. Es la primera vez que pasa de que en Canelones tenemos un signo distinto al gobierno nacional. Y no es poca cosa, porque el gobierno nacional que se pierde, el Frente Amplio pierde el gobierno nacional, en Canelones lo retiene. Entonces los ediles tenemos uno de nuestros roles, que es como articular, generar puentes, generar actividades que nos permitan unir lo unible y amortiguar en definitiva esa diferencia que tenemos entre lo nacional y departamental, entre tantas cosas. Pero ¿Usted considera, Costa, que hay diálogo con el gobierno nacional? Digo, a raíz de ese intercambio que hubo donde la calle de alguna manera se lo planteó a Orsi recientemente, en el pasado 19 de junio. ¿Para usted hay diálogo, hay puente, hay buena conexión con el gobierno nacional? Yo creo que no, yo creo que el gobierno nacional... ¿No lo hay? No. Yo creo que no hay buen diálogo, el gobierno nacional no se está rodeando de la principal fuerza política, no está teniendo puentes hacia la principal fuerza política, que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es la fuerza principal, la fuerza política más numerosa del país. El Frente Amplio ha sido ninguneado, no una, en reiteradas veces. Es más, muchas veces... Y en parte ese ninguneo no es propiamente responsabilidad del FA. Lo digo porque hoy el FA... No, justamente. ¿Y quién es la figura relevante del FA hoy? Vos cuando tenés como presidente de la fuerza política, digo, ¿no? Vos cuando tenés un divorcio, la culpa no es solamente de una persona, la culpa tenemos todas las partes, sin lugar a duda. Pero vos tenés a un gobierno anterior que se acaba de ir, el gobierno de Tabaré Vázquez, donde ha dado señales de altruismo, de generosidad, de lealtad institucional, que van a quedar para la historia. Recordamos cuando se inaugura en Canelones el Aeropuerto Internacional de Carrasco. ¿Quién lo inaugura? Tabaré Vázquez. ¿A quién le pide que venga a cortar la cinta? A Jorge Valle. ¿Quién tenía sentado ahí? A Lacalle, a Sanguinetti. Esos son gestos de institucionalidad que el gobierno del Frente Amplio los dio. Recordemos cuando va a la asunción de Fernández, Tabaré Vázquez como presidente de la República, ¿a quién lleva? A Lacalle Pou. Lo lleva, lo acompaña, lo presenta. Eso son señales muy claras de un presidente de Tabaré Vázquez que tenía una investidura como presidente que hacía realmente respetar la institucionalidad. ¿No se retribuye ese gesto por parte de la gestión Lacalle? Hoy tenemos un presidente que dice no sé con quién hablar en el Frente Amplio. ¿Quién es el Frente Amplio? Eso, primero que nada, es una falta de respeto a la institución, a la investidura del presidente, es una falta de respeto a la principal fuerza política, y los frente amplistas todos nos sentimos de alguna forma agredidos con esa... Bueno, pero en esa autocrítica que yo sé que usted tiene, Costa, en parte le tiene que dar algo de credibilidad a lo dicho por Lacalle, porque primero, el Frente tendría que haber cambiado ya la presidencia como fuerza política. ¿Correcto? Esos son temas internos de la fuerza política. Si está bien, tenés sí. Un presidente... son temas internos. Pero, bueno, a Michelini lo desplazó la propia fuerza política. Son temas internos. La propia fuerza política lo desplazó. Y Miranda, yo creo que Miranda tiene... propiamente Miranda tiene ganas de cambiar esa presidencia, que usted también lo sabe, desgasta muchísimo. Sin lugar a duda. El Frente Amplio está procesando. Uno lo ve que está organizado el Frente Amplio como oposición. El Frente Amplio está procesando, primero que nada, un duelo
que muchos compañeros no asumen de que perdimos, porque estuvimos durante 15 años haciendo cosas que creíamos que iban a ser bueno, ahora sí, de vuelta. Ahora estoy de acuerdo con usted. Que iban a ser de vuelta por el voto popular. Mire, bueno, ¿sabe qué? En el programa pasado, en esa misma silla tuvo Maía. Entonces, Coterráneo suyo y amigo, legislador. ¿Sabe lo que yo le preguntaba a Maía? ¿El Frente se olvidó de ser oposición? Y él me decía, en parte sí. En parte sí, ¿por qué? Sí. Hay gente que todavía no ha hecho el duelo, hay gente que todavía piensa de que las cosas no cambian, y las cosas sí cambian. Papá me decía, toda la vida me dijo, los cambios lamentablemente en los gobiernos son pendulares, porque vos estás acá y hace como un movimiento pendular y te venís para acá, no es que bajás 2 escalones y que después todo sigue, no, el movimiento es pendular. Y lo estamos viviendo porque las medidas que se están tomando de ajustes, de tarifazo, de aumento de las tarifas públicas, de coartar libertades, de tener, entre otras cosas, congelados los aumentos de los sueldos, pensar en que la crisis la tiene que pagar la gente más humilde, esos esquemas parecían olvidados y no están olvidados, están, por supuesto, y van a ser aplicados porque cambió en forma pendular. El modelo neoliberal que se está instalando es un modelo regresivo, pero regresivo también para la economía, porque la economía no podemos hablar de los grandes commodities que van a andar bien y un año van a andar mal y 2 años bien y un año mal y los commodities del Uruguay. Nosotros tenemos que hablar de la economía, que es la economía doméstica. No podemos subir las tarifas de los combustibles y remarcar más al gas, porque el gas es con lo que se calefacciona y cocina Doña María. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo pagar el aumento de los combustibles? ¿Al que menos tiene? Ahora, y vuelvo a la fuerza Frente Amplio, ¿está realizando una oposición como la que realmente debe realizar? No, todavía no, porque el Frente Amplio no ha terminado de hacer el duelo, no ha terminado de hacer la autocrítica. Nosotros nos debemos hacer una profunda autocrítica porque hay cosas que dijimos toda la vida que estaban mal hechas y sin embargo en el gobierno nosotros las hicimos. ¿Como por ejemplo qué? Por ejemplo, el pensar de que da lo mismo. Aquí hay principios, aquí hay valores, aquí hay ética y hay principios éticos que muchas veces se fueron, porque ser ético es, por ejemplo, ir a trabajar. Ser ético es no solamente cobrar un sueldo. Yo tengo que cambiar la aguja. Yo no cobro un sueldo como edil, pero estoy laburando como edil y he hecho viaje al exterior como edil, me lo pago de mi bolsillo. Porque éticamente yo entiendo de que tengo que cumplir un rol para lo que me eligió la gente, que tengo que dejar todo en la cancha. Y yo desde que jugaba al fútbol hice toda la vida lo mismo. Siempre tranqué con la cabeza y siempre di un poco más. ¿Por qué? Porque ¿Y en qué actos de gobierno o en qué actos políticos se perdió esa ética en el Frente Amplio, a su entender? Pero tan simple un ejemplo. Como por ejemplo, tiene que estar los mejores cumpliendo las mejores responsabilidades. Eso lo perdimos, lo dijimos toda la vida y después pusimos a gente que muchas veces no estaba capacitada, eran muy buenos compañeros, pero no estaban capacitados para el rol que les dimos, para que cumplieran. Entonces eso los vecinos lo vieron. ¿Pero de quién fue esa responsabilidad? De toda la fuerza política. Y ahí me hago cargo, porque yo los últimos 5 años no estuve en el gobierno. Yo estuve en el gobierno con Marcos Carámbula, los primeros 10 años en Canelones. Después no estuve en el gobierno, fui a dedicar al Club Juventud, me dediqué a mis trabajos personales, me dediqué a mis empresas. ¿Pero eso sucedió a nivel departamento o a nivel nacional? Sucedió en todos los niveles y a nivel departamento también sucedió. ¿Por qué? Tuvimos los 15 mejores años de gobierno, sin lugar a duda. Los primeros 5 de Marcos fueron una cosa, los segundos 5 de Marcos fueron otra y los primeros 5 de Yamandú fueron otra. ¿Por qué? A pesar de haber tenido los 15 mejores años de gobierno, haber hecho durante 5 años el gobierno de Yamandú, que fueron la continuidad del gobierno de Marcos, los 5 mejores años de inversión pública en Canelones, donde se hicieron obras como nunca en Canelones, donde se llegó con diferentes programas, muchísimos financiados por el gobierno de Canelones y otros financiados por el gobierno nacional, desembarcaron en Canelones. Sin embargo, ganamos por el 51%. Ojo, el 51% no es ventaja para nadie,
el 51% cuando teníamos un candidato sólido, consolidado, un compañero que inclusive yo me había bajado de mi postulación para apoyarlo. Y toda la fuerza política nos juntamos en columnado detrás de Yamandú. Y sin embargo, ganamos por el 51%. Eso es llamativo, porque fueron los mejores 15 años de gobierno. Entonces, hay errores que la gente te los va cobrando. Quizá hasta vicios naturales del ser humano. El ser humano tiende a chancharse. Y hay compañeros que se burocratizaron. Hay gente que pasó a ocupar cargo, que le daba lo mismo ir o no ir, que le daba lo mismo atender o no atender. Yo tengo el mismo teléfono celular desde toda mi vida. Me llamás y te contesto al toque, pero lo hice siempre. Hay compañeros que lo llamás y no te atienden, te encajan el visto. Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar. Eso, vos me decís, pero eso no es corrupción. Pero por algo se empieza. No le llames corrupción, llamale achanchamiento, llamale burocracia, llamale, ética, el rescate de los valores del Frente Amplio. Nosotros tenemos que pensar no solamente en renovar los cuadros, tenemos que renovar la generación que nos dejó la vara muy alta, la de Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Pepe Mujica. Hoy hay otra generación que se tiene que hacer cargo de la fuerza política. Pero, sí. pero Costa, ¿esa generación está preparada? Sí, por supuesto. ¿Está preparada? Está preparada. Muchos de nosotros... ¿Y esos líderes que usted acaba de mencionar verdaderamente le dan el espacio para jugar? Muchos de nosotros muchos de nosotros tuvimos un doble problema. Que no nos generaban espacio los mayores, y segundo, que nosotros, por respeto a todo lo que habían pasado esos mayores, no generamos esa confrontación. Tenemos que terminar por acá, hay mucho para hablar, pero bueno, no va a faltar ocasión. Siempre es bueno charlar de política a nivel, digamos, sobre todo de la autocrítica, ¿no? No importa el sector, no importa el partido, pero yo creo que es de esa forma en la cual se mejoran las cosas. Y en este caso se mejora una gestión, ¿no? Ni que hablar. Pero Costa, nos queda mucha cosa en el tintero, que seguramente en otra oportunidad vamos a charlar. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Renzo. Muy interesante el poder venir a hablar contigo y contarnos un poco todas estas cosas que vemos. Nosotros somos, y quiero transmitirle optimismo a la gente, somos muy optimistas. Ya estamos saliendo de la pandemia, vamos a salir todos juntos, vamos a salir si todos ponemos un poco de cada uno. Fundamentalmente, después que pase la pandemia, cada uno se hace responsable de sus roles, porque no es lo mismo doña María como un presidente de la República, sin lugar a dudas. Pero la recomposición de Canelones y del país nos tiene que encontrar juntos, unidos, trabajando, ser creativos, innovarnos y reinventarnos. Hacemos la pausa, señores, y ya continuamos con más Uruguay Debate. No se vayan. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com.
Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Y bien, amigas y amigos, seguimos con más Uruguay Debate y en esta ocasión y en este preciso instante recibiendo aquí en nuestra mesa de trabajo al edil nacionalista Luis Pera, a quien agradecemos profundamente que esté aquí presente. Le damos las buenas noches, por supuesto. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Renzo, por la invitación. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Uno de los curules que se ha interiorizado y sensibilizado respecto a la situación de la pirotecnia en nuestro país, el daño que causa los fuegos artificiales de estruendo, fundamentalmente en materia de medio ambiente, pero también que afecta a personas y mascotas, personas, a niños autistas, y esto está comprobado, mascotas, ni que hablar, que también está comprobado, y de hecho en las últimas horas ha presentado este proyecto en determinada comisión. Cuéntenos un poco al respecto, qué es lo que está planteando, cuál es la idea central, digamos, de justamente su proyecto o su planteo. Te cuento cómo arrancó esto. En realidad el preproyecto de decreto se presentó en noviembre del año pasado. Ante la insistencia de pedidos de mucha gente vinculante a esto, que tiene que ver con asociaciones de bienestar animal, pero además también asociaciones, hay una asociación que se llama pirotecnia0.uy, que trabaja en consecuencia integrada ella por muchos papás con niños con TEA, con algún adulto con problemas psiquiátricos, porque esto es una gama interesante y grande la que abarca este tema. Y además, yo fui invitado a varios webinarios, porque nos tuvimos que ir adaptando en estas circunstancias y que nos toca de la pandemia, que me invitaron a escuchar, a disertar, a conocer, porque me parece que lo importante de esto es tratar de poner este tema arriba de la mesa. También empresarios que obviamente van a pagar el precio de esta limitante que se intenta poner en el departamento de Canelones, como ya se ha hecho en otros departamentos del país. Esto se presentó, como bien te decía, ya por noviembre del año pasado, obviamente que era tarde ya para esas fiestas tradicionales, porque básicamente en el Uruguay es cuando se usan los fuegos artificiales, más allá de espectáculos públicos puntuales, como puede ser el fútbol, qué sé yo, pero básicamente son en las fiestas tradicionales. Te pongo también, uno se sensibilizó, yo soy enfermero, trabajé muchos años en la salud, hace muchos años ya, y en la emergencia móvil, o sea, en la calle. O sea que hablo con conocimiento de causa, sobre todo en las fiestas tradicionales, pero no solamente con niños con TEA, que es bastante desgarrador para quien llega, lo ve, sino los papás, familia, qué sé yo, ni que hablar para el propio niño, sino que la cantidad de mutilaciones, quemaduras, lesiones permanentes, de gente que, porque además no solamente, viste que en las fiestas tradicionales se genera el uso de armas de fuego, hay un montón de cuestiones que van unidas a estos temas, que son bien importantes tener presente. No solamente está enfocado en los niños con TEA, quiero decir que abarca a nivel sanitario una cosa muy importante. Bueno, sensibilizado con esto nos empezamos a mover, porque también es bueno decir que es mi primera legislatura en esto del Parlamento Canario, cómo se debería hacer ya venían incluso movimientos desde el interior del país, el caso Paysandú, Río Negro, que son pioneros en esta historia, y bueno, y un poquito emulando, copiando, tratando de averiguar, informándonos, es que presentamos este proyecto. Uno visualiza el asunto económico aquí, porque es real, por lo menos en Pando se vive, me imagino que en Las Piedras también y en otras zonas del departamento, que se establece en los días previos una feria de pirotecnia. Claro, hay que poner todo en la balanza. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa inclusive con el importador, ¿no? Que hay 2 o 3 poderosos, importantes, que manejan una economía significativa, ¿no? ¿Está contemplado esto? Bueno, cuando empezamos a trabajar nuestra primer
porque como venía la ola era prohibir absolutamente todo, qué sé yo. Uno en este manejo de ir aprendiendo, porque creo que en todas las cosas sí hay que ayornarse, porque si no, no hay manera de entender justamente lo que acabas de contar, que esto no es absolutamente... Hay que, en esa balanza difícil de la sanidad y lo económico que tanto hemos padecido y en esto que nos ha pasado. Y que padecemos, me atrevería a decir, ¿no? Y que padecemos y actualmente que padecemos. Vendrá, y lo que vendrá en el futuro, porque sí, hay que tenerlo claro que nada es absoluto, sí. no todo puede ser. Acá creo que hay cuestiones y razones que todos compartimos de un lado y del otro. Y hay que ser muy cuidadoso porque el Uruguay debe seguir funcionando. En consecuencia de esto, y analizando lo que bien vos decías, hay que contemplar las dos partes. Y las dos partes, antes deja de decirme que, como tú bien dijiste, esto tiene un efecto en lo ambiental bastante severo, en lo sanitario también, y en el bienestar animal, como lo dijiste al comienzo. Dicho esto, si nosotros pasamos, por eso te decía que cuando arrancamos con esto de la prohibición y qué sé yo, uno después escuchando partes, a mí me parece que la Intendencia de Canelones lo que debería hacer es regularizar. Una cuestión que hasta el día de hoy no está regularizada, o por lo menos con la severidad que necesitaría. Por ejemplo, como bien tú acabas de decir, se vende en la calle, se vende en cualquier sitio, en las épocas de fiestas tradicionales, uno ve venta de fuegos de artificio sin ningún tipo de cartelería que indique el daño que puede provocar. Y ese me parece que sería un camino para empezar a transitar, para poner el tema arriba de la mesa y también entender, como bien dijiste, que hay mucha gente que vive de esto. Canelones y Montevideo no son departamentos igual que Río Negro, Paysandú, Salto. Aquí están los importadores, aquí están las fábricas, aquí están los grandes depósitos de estas cuestiones. Recordemos en Suárez la tragedia aquella que tuvimos, sin analizar causas. Recordemos la tragedia. Y me parece que eso es importante, empezar a tener un manejo, instalar el tema en la mesa de discusión para que todos los actores aporten, porque también es verdad que muchos empresarios me hicieron ver una visión que yo no tenía, empezar a aprender del tema. Hay muchos fuegos artificiales que no tienen ruido, que han bajado los decibeles, se ha trabajado, porque esto no es un problema solamente de aquí. Ya en importaciones han traído artefactos de este tipo que tienen una incidencia sonora muchísimo menor a la que de repente nosotros estamos acostumbrados con las bombas brasileras. Porque además, y en estas cosas, como en otros temas, se da que todos los uruguayos tenemos un poquito de hipocresía. Porque si tú escuchás el tema ahora, nadie nunca tiró ¿no? Somos todos, y creo que todos nos ha pasado que en alguna... Es tal cual. Pero además hay que pensar más allá, se me ocurre, que si uno aplica un marco normativo, que es lo que se está buscando, también tiene que tener un aspecto punitivo, porque si no, no existe. No, o sea, lo que no está prohibido está permitido. Ese es un poco el juego. Total. Hay que ir más allá y establecer inclusive pautas de castigo, ¿no? Que podrían llegar a ser multas, decomiso de mercadería, y hay que tener un órgano o un músculo para hacerlo también. Uno imagina el cuerpo de contralor sanitario, en fin. O sea, hay que pensar varias aristas en el tema. Bueno, en el articulado, que no son muchos, son 7 artículos, uno de ellos habla de esto, ¿no? De que la Intendencia tenga la potestad, en el caso de que esta serie de incumplimientos se den, requisar el material e incluso pedir el apoyo policial correspondiente, porque en estas cosas generalmente hay pero vuelvo a decir, antes de toda esta parte fea, porque es la complicada, me parece que lo que hay que hacer, nosotros ya venimos tarde igual, porque al mes que estamos hay muchos importadores que ya compraron materiales para lo que viene, pero bueno, me parece que lo importante es empezar a trabajar para que las partes se acerquen. Yo noté en estos webinarios donde mucha gente aportaba que las personas más enfrentadas tienen que ver con las asociaciones que cuidan perros, con las organizaciones, porque tienen una mirada muy no a rajatabla, tiene que ser solamente la prohibición y qué sé yo. Y yo vuelvo a decir, me parece que en estas cosas hay que buscar el camino del medio, porque hay gente que está afectada económicamente, no necesariamente los empresarios, pero hay muchos trabajadores que viven de esto, que arman una historia, mucha gente que se podría quedar sin trabajo, y bueno, me parece que hay que buscar, sobre todo en el tiempo que vivimos, ¿no? Y lo que vendrá, que es bastante complejo, hay que buscar alternativas. Nuestra intención es poner arriba de la mesa el tema, empezar a conversar, empezar a charlar, y que haya realmente, más, te voy a comentar, tenemos muy buena, el otro día estuvimos en la Junta Departamental, junto con otro edil del Frente Amplio, aportando ideas
ellos también con un proyecto similar, porque acá no hay mucho para inventar, no hay mucho donde, no hay muchas diferencias, al contrario, hay mucho de acuerdo. Y creo que entre esas partes empezar a congeniar, a armar algo que puede ser muy interesante para nuestro departamento, con las diferencias que tenemos, porque recordemos que estamos insertos en un área metropolitana donde la cantidad de población es mucho mayor a cualquier departamento. La incidencia que tiene con respecto al país es bien interesante. Y creo que desde acá se puede empezar a dar una visión nacional. Esto debe ser una temática de Estado. El tratamiento porque además es mucho más inclusivo. Si le permitimos a niños y a personas con enfermedades psiquiátricas y a niños con TEA, no solamente niños, porque hay adultos con TEA que padecen esto, dejarlos integrar cuando uno pasa bien y ellos pasan mal, me parece que hay que buscar un camino para que esto suceda. Debe ser de interés nacional, debe plantearse en el Congreso de Intendentes para tener una regularización mucho más unánime, porque no en todos lados, y tener mucho cuidado con algo, y esto me parece que es importante tener presente, y también lo aprendí de escuchar a empresarios y a las personas involucradas en esto. La prohibición del departamento, de lo departamental, un decreto no puede estar por encima de una ley nacional. Hay una ley que regula la libre venta de estos artefactos, una vez controlados por el Servicio de Material y Armamento, que dice, a partir de esto se puede vender, y nosotros con el decreto estamos prohibiendo esa cuestión, que el empresario se pueda desarrollar, o la empresa o el vendedor pueda vender algo que está permitido por ley. Esto lleva a un estudio jurídico y bien interesante, por eso digo, y vuelvo a lo anterior, me parece que el camino para mí es regular, en lo departamental, para tener un camino del medio para que todos seamos felices en esta historia. Espera, hacemos una pausa. Dale. Y charlamos de otras cuestiones legislativas, si se quiere, a nivel departamento. Tanda y ya regresamos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero.
Y bien, cuando en el tramo anterior, Pera, yo mencionaba por allí otras gestiones o otros labores departamentales, hay un tema que está candente y que está encima de la mesa, y es el otorgamiento o no de la línea de crédito o préstamo de 80 millones de dólares que ha solicitado el Ejecutivo Comunal, digamos, o la Administración Orsi. ¿Tiene postura al respecto? Sí, nosotros... y voy a aclarar acá esta parte porque es bien importante. Nosotros integramos el legislativo, y dentro del legislativo somos 10 ediles del Partido Nacional, partido de hombres libres, que todos tenemos el libre pensar y el libre decidir, porque sé que después viene la pregunta si estamos enfrentados en algún punto, entonces abro el paraguas grande. No, lo dijo Iturralde. Bien. Somos un partido es que somos un partido de hombres de seres libres. Exacto. De hombres libres. Absolutamente. Hombres y mujeres, por las dudas y para que no haya lío. Dicho esto, nosotros tenemos una postura, obviamente, porque desde el inicio y desde el manejo creo que arrancamos mal. La información que tuvimos, y eso que los directores, y a los cuales les agradecimos, fueron a explicar este fideicomiso o este préstamo, porque todavía no está definido cuál va a ser la forma. Y bueno, en consecuencia, creemos que es una exageración en los tiempos que vivimos seguir endeudando a los canarios y a Canelones. Ya sabido es que en estos años de gobierno del Frente Amplio han habido otros fideicomisos. La Intendencia de Canelones tiene una deuda interesante. Una de las cosas que me pareció rara de analizar es que no toman en cuenta el endeudamiento en el pasivo de la Intendencia. Ustedes recordarán que en campaña siempre se manifestó que la Intendencia estaba saneado, que daba superávit. Ese pasivo no se tomaba en cuenta porque el director del área nos explicaba esto. Uno no entiende cómo se analizan esos números, pero bueno, en consecuencia de ello, yo no estoy para eso, simplemente para entender la situación. Como te dije antes, me parece que era una información pobre, no había el detalle a dónde iba a ir cada dinero, que me parece que es vital. Se nos dijo que iba a crearse una comisión investigadora o de seguimiento en realidad de esta historia. Ya se había creado en otro momento, yo no estaba en la legislatura, no funcionó, y creo que acá además, y esto permitime decirlo, y me voy a poner en primera persona, yo no soy capaz de analizar semejante préstamo y entender a dónde va a caer, y creo que esa comisión no puede estar solamente integrada por ediles, por más empeño que le pongamos, por más buena voluntad, creo que tiene que estar integrada por técnicos también, que asesoren y que entiendan desde un lugar distinto, diferente, y que las capacidades de repente que tenemos en el Parlamento, que capaz que las hay, en mi caso no lo es, me gustaría saber también que esa posibilidad, ¿no?, de que realmente esté integrada por gente que sabe del tema y puede entenderlo. Porque nosotros podemos analizar cuánto dinero me van a dar para Cerrillo, cuánto dinero, no, eso lo podemos ver, estaba plasmado. Una de las preguntas que le hicimos, ¿quién es el que decida qué comisión o qué lugar de la Intendencia decide qué necesita cada, más allá de los alcaldes, ¿no? Una de las cosas, porque yo leía por arriba y una de las cosas que se hablaba, que la Plaza de los Cerrillos se destinaba a cierta cantidad de dinero. Yo te aseguro que si tú vas a Cerrillo, lo que mejor tiene Cerrillo es la plaza. Tiene un montón de carencias de otro tipo que de repente tienen una prioridad bastante importante y sin embargo se remarcaba eso. Y eso como otras cosas, o sea que nosotros no pensamos en no acompañar esto. Vuelvo a decir, no es el momento para endeudar a los canarios en una cifra que además es a 20 años. ¿Cómo explicarlo? Es mucho tiempo, una tasa de interés muy alta, hasta un 7%. Y esto habla porque una de las cosas que se habló en todo este tiempo en la Junta Departamental es la buena capacidad de pago que tiene la Intendencia, que es verdad. La Intendencia ha sido muy buen pagador y por eso obtiene créditos que de otra forma serían muy difíciles. Ahora, ha sido muy buen pagador, pero está muy endeudada. Consecuencia de esta que también, porque cuando tú vas a sacar un crédito a todos lados se te averigua todo. Los intereses son un tanto importantes, vamos a amortizar una cifra, porque se habla de 80 millones de dólares, que a 20 años, si tú haces un cálculo, vamos a amortizar cerca de 5 millones de dólares por año de intereses. Es mucho dinero. Que me parece que porque además hay que terminar con aquella fábula de que hoy hago algo que lo pague otro. El que viene, esto va a hipotecar posibilidades de futuros gobiernos, mismo del Frente Amplio, para poder hacer.
Yo me parece que hay que ser un poco más cuidadoso con los dineros de la gente. Espera, antes de que se nos termine el programa, le quiero consultar sobre otros aspectos. Por ejemplo, uno que está también, o que fue muy discutido, la vacunación en el departamento de Canelones. Y se lo pregunto a alguien que viene del ámbito de la salud. ¿Qué le pareció esa gestión que hubo al comienzo con 5 vacunatorios? Que hoy, y esto creo que también es bueno consignarlo, precisarlo, se dio vuelta y que hay 21 vacunatorios, pero que demoró para que esto ocurriera, sí. ¿no? Pero, fue un error. Busco la autocrítica absoluta, en usted, ¿no? Absoluta. Fue un error que me parece que pasó más por el desconocimiento del departamento. La realidad de Canelones es absolutamente distinta al resto del Uruguay. Canelones es un departamento grande, largo, difícil de recorrer, con muchísimas localidades, con necesidades absolutamente diferentes todas. Uno que andaba en la vuelta, tú andabas bastante por el departamento, y sabes que eso sucede así, que además que son las realidades totalmente distintas, porque estamos en el centro de Pando y hace 6 kilómetros, y es zona rural absoluta. Y creo que pasó un poco por ahí, ¿no? Nos quedamos cortos con los vacunatorios. Pero vuelvo a decir, ahí me parece que hubo una voluntad política de acercarse, y una cosa que hizo muy bien el intendente de Canelones, poner el grito en el cielo. Eso llamó la atención. Para cualquier discusión y ponerse a negociar, la forma de hacerlo es hacerse ver y sentir. Se corrigió el error y, como tú bien dijiste, esto revirtió. Esto me parece que es ejemplo para muchas cosas que debemos hacer en Uruguay. No importa de dónde vengamos, cómo pensemos y cuál es la historia de esto, sino que el resultado tiene que ser siempre el mismo, que los canarios vivan mejor. Y ese fue un ejemplo absolutamente claro. Yo me parece que reconocer el error que hubo en primera instancia de que una población como la de Canelones, con un departamento tan diverso, tan largo, como dije recién, difícil de recorrer, 5 vacunatorios tenía gusto a poco. Se corrigió, estamos en carrera, y por suerte ayer pasamos a ser naranja. Esto de los colores es raro, pero está bien, está bueno. Empezamos a tener una realidad un tantito distinta. Da ganas, ¿no?, de empezar otra vez a empujar. Ha sido un año durísimo, un año y pico durísimo. Hay gente que lo ha padecido muchísimo más que otra. Pero bueno, la cuestión es empezar a ir para adelante. Se lo pregunto a alguien que viene desde afuera de la política. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? Yo era enfermero y ahora me encuentro en esto. ¿Usted considera que cayó bien en la gente esa reunión que hubo en el Parlamento, donde se habló allí de una concertación o de una coalición departamental? ¿Qué lectura realiza usted como ciudadano? Vamos de nuevo. Primero, lo de enfermería hace muchos años. Yo soy hace muchos años también estoy vinculado al ámbito financiero, por otras razones. Es verdad, es cierto. Dicho esto, lo de la reunión de la famosa concertación o coalición de gobierno. Tú sabes bien, Renzo, que todo es política. Y en el camino se van haciendo cosas. Acá no hay santos en ningún lado. Y cuando lo triste de esto, de repente, es el enfoque que se le da hacia la gente. La gente tampoco es tonta. La gente lo tiene claro, porque a veces nosotros, los políticos, o los que creemos ser políticos, o los que estamos aprendiendo a ser políticos, caemos en esa de subestimar a que la gente va a entender o va a ver o va a tener una visión de tal o cual situación de una manera. Y lo tienen tan claro en muchos casos como nosotros. Los resultados después se van en la urna. Es tan claro como eso. Con respecto a la pregunta, precisamente, si estuvo bien o estuvo mal, para mí estuvo perfecto. Se me ocurre que es momento, todo el tiempo hay que sentarse a dialogar y empezar a pensar en nuevas ideas y alternativas. Porque ¿qué cree? Volvemos a la hipocresía anterior. El que cree que se acerca a la política y no pretende nada, es mentira. Eso yo escucho todo el tiempo, y te lo digo yo porque vengo de afuera, que te dicen, no, yo me metí en esto porque me gusta ayudar a la gente. Sí, es verdad, hay mucha gente que nos gusta ayudar a la gente, que tenemos vocación de servicio, que lo hacíamos a diario antes, sin meternos en este baile de la política. Porque yo te aclaro que yo realmente no tenía necesidad, porque yo no vivo de la política, pero sí estoy en la política por intereses que tengo con respecto a trabajar con la gente, esto de vincularnos, esto de... Claro, pero en un juego, como es el juego electoral, se me ocurre, ¿no? Nadie juega para perder. Nadie, pero bueno... Y todo político tiene una finalidad, que es el voto. No tengas duda de eso. Está por el voto y debe mantenerse por el voto. Bueno, pero tú lo escuchás decirlo abiertamente. Bueno, creo que no. Habitualmente no. Ahora, la pregunta igual es, ¿era el momento? Bueno, ¿era el momento?
Pero ¿cuál? Esa es la pregunta. ¿Era el momento? Está bien, yo te lo hago al revés. Yo entiendo que el político respira votos, y es así, y tiene que ser así. Está bien. Y es un juego y nadie quiere perder. Ahora, ¿era el momento? ¿Y cuál es el momento indicado? ¿Quién tiene la verdad en esto? Porque la alternativa de esto que tú me decís tiene que ver con, bueno, estamos en el medio de una pandemia, hay que focalizar. ¿Tú crees que el gobierno no está focalizado absolutamente en la pandemia? Yo creo que sí. Entonces el Pero momento, hay imágenes, bueno, hay señales. bueno, pero las señales lo reflejan en la calle. No hubo un problema tan serio. Yo no escuché, la verdad. No. Gente Pero igual hubo legisladores que no participaron, ¿eh? Hubo legisladores que no participaron. Perrone, Andújar, no participaron. Sí, Javier Raichoni. Javier Raichoni amigo, no participó. Mamá. Sí, no participó, pero volvemos al principio, somos un partido de hombres libres. Esto está en el camino, y en el camino, como lo hace el Partido Nacional, como lo hace el Partido Colorado, como lo hace la coalición, también lo hace el Frente Amplio. Cada movimiento que se hace es pensado y estructurado en consecuencia de un rédito posterior. No hay político que trabaje sencillamente y únicamente por la gente. Lo pueden repetir, lo pueden decir, lo espera acá y donde sea, dice que esto sucede, y tenemos que en algún momento empezar a dejar esa hipocresía de lado y empezar a caminar por un lugar donde me parece que el acercamiento viene desde otro sitio, de sincerarnos, de decir las cosas como son. ¿Cuál es el problema que el político, además de trabajar por la gente, busque después en la urna posicionarse de mejor manera? ¿Dónde está lo malo de esto? Yo me parece que es mucho más honesto y mucho más sincero. Bueno, yo, ahora que usted me lo dice, yo leía hace algunos días atrás un diario digital donde Manini decía algo así: le pegan a las propuestas de Cabildo porque son transparentes y son sencillas. Y tal vez esa sea la manera de llegarle más directamente a la gente, ¿no? De una manera no voy a decir más honesta. Mira, lo políticamente correcto sería decir: alejado estoy de las declaraciones que Manini hace, porque es lo que hace todo el mundo. Bueno, yo no lo voy a decir. Más, en algún punto y en algún momento, como muchos candidatos del Frente Amplio, como el Pepe Mujica, decía lo que la gente quería escuchar, con una habilidad suprema. Bueno, hay que decirlo, pero hay que cumplirlo, ojo. Está bien, esos son dos pasos, pero decirlo... Porque de ahí al populismo hay un escalón. Nada. O menos. Bueno, eso lo dijiste tú. Nada. Bueno, es así. Nada. Estoy de acuerdo con vos, absolutamente. Y en ese camino del cumplimiento es que se arman todas estas cuestiones. A ver quién le llega más a la gente para que después, y en definitiva, ¿qué suceda? El voto. Tampoco es una fórmula de ganar el hecho de ir todos juntos, a nivel coalición, o a nivel concertación. No significa que si se arma, se gana, ¿no? Vamos a ser realistas en eso. Pero además por las diferencias partidarias, por las diferencias dentro del partido y fuera de los partidos, que todos tenemos, porque ya ves, tú dijiste cuánta vuelta le estamos dando al fideicomiso o al préstamo de la Intendencia. ¿Cuál es la razón? Y los votos no están. ¿Pero por qué no están? Y porque están buscando acuerdos, lo que fuere. Nos estamos olvidando de algo que es un detalle principal y primordial: el futuro de los canarios. Todo eso queda a un lado y vamos a buscar a ver cómo acomodamos el tablero para poder sacar el voto que llegue al 21 votos que precisa el Frente Amplio. Yo he escuchado legisladores del Parlamento Canario decir, del Frente Amplio y de algún otro partido, que se están buscando alternativas para que todo el mundo vote positivamente y que salga por consenso absoluto. Primero, ¿por qué tiene que ser así? Yo no encuentro la explicación por qué tiene que ser así. Pero además, no se ha votado todavía porque el voto no está. Porque si no, ya estaba en la cancha. Vuelvo a esto que capaz que no era el punto. Habían 80 millones de dólares que tú dijiste, 60 estaban explicados, 20 faltaban, se hablaba del famoso corredor metropolitano. Sí. Una cosa que está muy verde, qué sé yo. Ahora se van a adjudicar de esos 20, 2 millones a cultura y 18 a la Junta Departamental para ver dónde los repartimos, qué hacemos. Yo me parece que los ediles no es mi función saber qué, eso es el Ejecutivo, yo estoy para levantar la mano y decir, autorizo, no autorizo, me gusta, no me gusta el proyecto. Está claro. Por eso digo, hay que tener cuidado con estas cosas y analizar todo en su contexto. Y después que cada cual decida como corresponde. Y acá no hay recriminaciones, el que vota positivo y el que no, otra cosa. Mira, ha sido un gusto, la verdad se nos fue volando el tiempo, hay mucho más para charlar, porque de hecho también se está dando en estos momentos un cambio de autoridades en la Junta, sí, señor, se cumplió ya un ciclo que estuvo
absolutamente acondicionado por la pandemia, ¿no? Donde se le dio mucha participación también a lo virtual, pero bueno, habrá otras oportunidades en un futuro de charlar. Muchas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Muchas gracias, Renzo, muchas gracias a la gente. El agradecimiento también, por supuesto, a los amigos y amigas televidentes por habernos acompañado una noche más. Será hasta la próxima, que pasen bien, chao.